algo está sucediendo en Alemania. En este canal, aparte de dar las noticias de una manera diferente, desde otra perspectiva, también hacemos una especie de evolución. Analizamos una evolución de las noticias. Y la evolución exacta de las noticias que están sucediendo en Alemania son para preocuparse y mucho. Vamos a poner una fecha concreta como inicio, como origen de toda esta evolución de noticias que están surgiendo en Alemania y que son bastante preocupantes. Y esta fecha es en algún momento de verano de 2016. Vamos a verlo. Alemania se convierte en un país muy inestable. En el 24 de agosto de 2016 sale esta noticia a la palestra. Alemania insta a acumular comida para 10 días ante un posible ataque. Un posible ataque que es una suposición, una deducción que hacen los medios de comunicación a un comunicado oficial del gobierno alemán sobre que las personas deberían acumular alimentos y agua para diversos días, para varios días, en caso de una situación muy adversa. La medida propuesta es una recomendación del gobierno alemán para acopiar reservas suficientes de agua para 5 días o incluso 10, lo que se calcula serían unos 2 litros de agua diarios. También se instaba a la población a guardar comida suficiente para 10 jornadas. El plan contempla situaciones de emergencia en caso de que se interrumpa el suministro de agua o de electricidad, y una serie de medidas por si hubiera una amenaza química, atómica o biológica, o en caso de que se produzcan ataques cibernéticos. Y quiero que os quedéis bien con esta últimas 2 palabras, ataques cibernéticos. Porque vamos a ver lo que ha ido sucediendo a partir de este comunicado oficial del gobierno alemán. Muy atentos. Diciembre de 2016. Un atentado en un mercado navideño de Berlín deja al menos 12 muertos y 48 heridos. Abril de 2017. Un ataque al autobús del Borussia Dortmund hiere a Marc Bartra, jugador español de este mismo equipo. Agosto de 2018. La violencia xenófoba dispara la tensión en Alemania. Septiembre de 2018. Otra muerte violenta en el este aviva la tensión xenófoba en Alemania. Enero 2019. La policía alemana detiene a un joven de 20 años como sospechoso del gran ciberataque a políticos, algo que ya se dijo en ese gran comunicado que se hizo totalmente mediático del gobierno alemán sobre acumular comida y agua en casa. Este ciberataque a políticos tiene que ver con sus datos personales, datos de todo tipo como números de teléfono, direcciones postales, etc. Puede haber más de 400 políticos alemanes afectados por esta filtración de datos, algo que solo les está afectando a las personas que tienen más poder político en el país, envuelto en una esfera de guerra entre civilizaciones que no tiene visos a ir a mejor. Bueno, aquí diversas hipótesis que podemos estar empezando a manejar ya, aunque ya tenemos hechos fehacientes que nos hacen pensar que en Alemania la situación se va a desbordar hacia algo muy negativo. Parece que conforme pasa el tiempo hay más y más noticias preocupantes o inquietantes sobre el tema de Alemania, sobre su gobierno y también sobre las situaciones que se pueden vivir dentro del país, porque se está hablando mucho de que la Tercera Guerra Mundial ya ha surgido o que si surge, surgirá en una guerra entre países diversos, pero parece que realmente la guerra está empezando desde los propios países, desde dentro de los propios países, por haber realizado o creado un aura de políticas improvisadas que están haciendo mucho daño a los países, sobre todo europeos.
Pues todas estas situaciones pueden desembocar en algo muy negativo, como hemos dicho ya anteriormente, pero aquí queremos comentar cuál es el papel exacto de los servicios secretos alemanes o, llamado en alemán, Bundesnachrichtendienst. Estos servicios secretos parece que ya algo sabían en verano de 2016 y que por eso se proclamó a los cuatro vientos este extraño comunicado sobre acumular comida y agua. Parece que se está adentrando Alemania en un pequeño conflicto, por ahora pequeño, entre civilizaciones, entre la extrema derecha, la raza alemana o raza aria. Ya estamos otra vez entrando en terreno nazi, terreno muy delicado, y las personas que vienen de fuera que no se quieren adaptar a la situación alemana o a la manera de vivir de Alemania, como son las personas musulmanas que han venido emigrando de sus países en, por ejemplo, Siria o Afganistán. Pues bien, los servicios secretos alemanes, bien también llamados en español Servicio Federal de Inteligencia, o en alemán, como hemos dicho, Bundesnachrichtendienst, es la agencia de inteligencia extranjera del gobierno alemán, es decir, que tiene la potestad, como por ejemplo la CIA en Estados Unidos, de intentar captar comunicaciones y otro tipo de elementos del extranjero que puedan ser una amenaza directa a Alemania. Esta institución, cuidado aquí, está bajo el control de la oficina del canciller, es decir, del gobierno alemán, el mismo que comunicó a la población que se debía tener comida y agua suficiente para incluso meses, porque no son solo días, el comunicado fue actualizándose hasta llegar a un punto en el que ya se pedía comida y agua para diversos meses, por si acaso, por ejemplo, el apagón eléctrico durara mucho más tiempo del esperado. Todo esto es algo que tienen todas las agencias de inteligencia de los países más desarrollados, por supuesto, y estos países tienen este tipo de servicios de inteligencia para el exterior, como hemos dicho anteriormente. Pero aquí hay algo que cambia, y cambia a través de algún tipo de acontecimientos que suceden en un propio país, como por ejemplo los atentados terroristas. Después de la caída del muro de Berlín, el Servicio Federal de Inteligencia alemán cambió su perspectiva a la hora de saber cuáles eran sus objetivos claves dentro del territorio alemán. Es decir, que se mutó de una CIA a un FBI, a un sistema de inteligencia que tenga como objetivo velar por la seguridad dentro del país. Pero ¿cuáles han sido los graves problemas de Alemania? Pues está clarísimos. Angela Merkel y su improvisación a la hora de llenar a Alemania de inmigrantes de otro tipo de cultura, en la que existe un gravísimo problema como es el terrorismo. Es decir, muchos terroristas pueden haber cruzado la frontera de Alemania y estar viviendo allí, algo muy problemático para el gobierno alemán y para sus servicios de inteligencia en consecuencia. También hay algo muy importante que se tiene que producir para que un conflicto de civilizaciones se adentre dentro de un país y haga una especie de gangrena dentro. Y es la polarización política. Y también, por supuesto, la radicalización de las partes, es decir, la extrema izquierda y extrema derecha. Parece que ya no existe el centro en Alemania. Las personas más moderadas han quedado atrás, puesto que Angela Merkel, que es de un partido político más de centro que de los dos extremos, está teniendo problemas para ganar elecciones o incluso para encontrar aliados. Parece que Alemania se adentra en un territorio desconocido hasta ahora, y esto va a tener graves consecuencias en toda Europa. Este aviso de 2016 no fue en vano y algo sucederá tarde o temprano. Y parece que empezamos a verle las orejas al lobo. Ya empezamos a ver qué es lo que puede suceder de aquí en adelante. ¿Una guerra hermanos contra hermanos en Alemania? Es decir, ¿una guerra civil en Alemania? ¿Se puede empezar a hablar de esto?
Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información y novedades sobre el canal Opiniones Actualidad. Tenemos una novedad importante, cuánto vamos a tardar en hacerlo, pero tenemos en mente una página oficial, una página web oficial de Opiniones Actualidad en marcha. Gracias a todos por vuestro apoyo incondicional al canal y hasta la siguiente. Hasta luego.